ácidos grasos y los sistemas biológicos, cómo pueden tomar la energía proveniente de las grasas. La grasa, por lo general, cuando vieron este tema en química de alimentos, el más común son los triglicéridos, es decir, los ácidos grasos están unidos al glicerol. Entonces, cuando hay una hidrólisis, se va a liberar el glicerol, ¿no? De este glicerol se va a liberar los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los que vamos a estudiar en su catabolismo. Ahora, ¿qué pasa con el glicerol? Entonces, este proviene, ¿no es cierto?, de los triglicéridos. Los triglicéridos, entonces, por las lipasas, que son las enzimas para las moléculas grasas, estas lipasas van a liberar los ácidos grasos y va a quedar el glicerol. Este glicerol va a ingresar al ciclo de la glucólisis, es decir, se va a catabolizar también el glicerol. Este glicerol va a reaccionar con el ATP, es decir, se va a activar el glicerol, reaccionando con el ATP. En esta reacción con el ATP se va a formar un intermediario denominado glicerol 3-fosfato. Es decir, a esta estructura química está ingresando el fosfato proveniente del ATP para formar el glicerol 3-fosfato, que es un intermediario activado a partir del glicerol y el ATP. Una vez que se forma este intermediario, va a desprender en la siguiente reacción hidrógeno, es decir, hay una reacción de oxidación y reducción, por tanto, participa una enzima deshidrogenasa. Como el sustrato para esa enzima es el glicerol 3-fosfato, esta enzima se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces va a sacar los electrones y protones del carbono número 2, es decir, este y este de acá, y va a formar una cetona, carbono, doble enlace oxígeno. Esta cetona se llama dihidroxiacetona fosfato y va a liberar un portador de electrones, el NADH. Este es el que va a ir a la fosforilación oxidativa. Este dihidroxiacetona fosfato va a formar, es decir, aquí tenemos el grupo cetónico. Las cetonas se transforman en aldehído. Entonces, se va a transformar en un gliceraldehído, 3-fosfato. Para ello, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí, este carbono está unido al oxígeno por un doble enlace hidrógeno. Este carbono es terminal, entonces este es un aldehído, ¿no? Primero era una cetona, ahora se está transformando en un aldehído. El carbono rompe su doble enlace e ingresa a los hidrógenos, tanto al oxígeno como al carbono. Y este carbono se une al oxígeno por un doble enlace y al hidrógeno, formando el aldehído. Entonces este gliceraldehído 3-fosfato ya es un intermediario del ciclo de la glucólisis que vimos anteriormente. Este gliceraldehído 3-fosfato, que vieron en el ciclo de la glucólisis, va a reaccionar con el fosfato inorgánico en la reacción número 6 del ciclo de la glucólisis. Esa reacción es una reacción importantísima porque es una reacción de oxidación y reducción. Va a haber desprendimiento de electrones altamente energéticos. Y además, decíamos en esa reacción número 6 del ciclo de la glucólisis,
que hay una síntesis de una molécula altamente energética, que es el 1,3-bisfosfato glicerato, que es la molécula altamente energética que posteriormente va a desprender energía y lo va a almacenar en términos de ATP. Entonces, lo que quiero decir que esta molécula, una vez que se forma a partir del glicerol proveniente de los triglicéridos, este glicerol ya es un intermediario del ciclo de Krebs, es decir, va a ingresar al ciclo de Krebs a través de la reacción número 6. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Entonces, esta lipasa, en primera instancia, lo que están haciendo, repito, es formar los ácidos grasos provenientes de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Ahora, esos ácidos grasos, ustedes saben de que hay una gran cantidad de ácidos grasos con diferentes cadenas. Existen ácidos grasos saturados, es decir, con enlace simple, ¿no?, en su cadena. También tenemos ácidos grasos insaturados, normalmente con un solo doble enlace o con dos dobles enlaces. Tenemos también ácidos grasos con cadenas de carbones pares, es decir, estos ácidos grasos, si contamos el número de átomos de carbono, son pares, pero también hay impares. Como hay una gran diversidad de ácidos grasos con diferentes pesos moleculares, entonces las enzimas que van a actuar sobre estos ácidos grasos se llaman isoenzimas, porque son una familia de enzimas y cada una de esas enzimas va a catalizar la reacción de un solo ácido graso. Entonces, una vez que estos ácidos grasos provenientes de los triglicéridos por acción de las lipasas van a ingresar a la célula de los tejidos. Yo no estoy hablando ahorita de cómo la grasa se asimila, por ejemplo, en el cuerpo humano, como nosotros en nuestra ingesta, si tenemos en nuestros alimentos los triglicéridos. No les estoy explicando de cómo estos triglicéridos van a ser hidrolizados por la lipasa, cómo a través de los sistemas de digestión van a pasar a la sangre y después van a llegar a la célula. Eso lo van a ver en nutrición, porque nosotros no vemos reacciones fuera de la célula, ¿cierto? Cuando ustedes vean la materia de nutrición, ahí le van a explicar. En el agua van a poderse formar complejos y van a pasar a la sangre y de la sangre a la célula. Esa parte no les estoy explicando porque eso lo van a ver en nutrición. Nosotros nos toca ver solamente las reacciones dentro de la célula. Entonces, una vez que estos ácidos grasos ingresan dentro de la célula, se encuentran en las mitocondrias de la célula. Sin embargo, las enzimas del catabolismo de los ácidos grasos, todas esas enzimas se encuentran en las mitocondrias, en el organulo de las mitocondrias. Entonces, para que se produzca esa reacción del catabolismo de los ácidos grasos, una vez que se encuentran en el citoplasma de la célula, tienen que ingresar a la mitocondria. Pero sabemos de que la pared interna de la mitocondria no permite el ingreso de moléculas, ni siquiera el hidrógeno, que es un átomo pequeño, puede ingresar y no es a través de portadores específicos. Entonces, previamente a ver el catabolismo de los ácidos grasos, vamos a ver
tres reacciones enzimáticas por las cuales el ácido graso se va a transportar del citoplasma de cualquier célula adentro de la matriz mitocondrial. La primera reacción de los ácidos grasos, una vez que se liberan a través de las enzimas, las lipasas, los ácidos grasos, estos ácidos grasos, si analizamos de manera energética, ustedes saben que la grasa, los ácidos grasos, tienen un contenido energético mucho más elevado que los carbohidratos y que las proteínas, por su estructura química, ¿no? Es decir, ustedes saben que los ácidos grasos, su radical es grupos metileno, ¿no es cierto? Es decir, carbono, hidrógeno 2 unidos por enlace simple. Esas estructuras químicas almacenan una alta cantidad de energía. Entonces, cuando, por ejemplo, un ácido graso de un peso molecular específico, nosotros lo combustionamos en un laboratorio, lo quemamos en un laboratorio, va a desprender esa reacción una gran cantidad de energía para transformarse en dióxido de carbono y agua. Es decir, esa energía de combustión de los ácidos grasos es bastante alta comparada con los carbohidratos o con las proteínas. Por eso es que decimos que los ácidos grasos son moléculas energéticas, almacenan energía química superior a las otras estructuras químicas, como los carbohidratos o las proteínas. Si bien tienen una alta cantidad de energía, estos ácidos grasos, por su estructura química, por sus radicales, ¿no?, de carbono, hidrógeno 2, etcétera, que se va repitiendo, son muy estables químicamente. ¿Qué significa eso? De que ellas no reaccionan químicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a catabolizar la célula estos ácidos grasos? Lo va a hacer de una manera ingeniosa, ¿no? Es decir, primero lo vamos a activar a los ácidos grasos. Es decir, lo vamos a transformar en una molécula con un portador de ácidos grasos. Es decir, vamos a transformar en acil graso. Es decir, el acil graso-CoA, para que podamos nosotros posteriormente, para que esa estructura pueda catabolizarse, pueda desprender su energía. Y para ello, entonces tiene que ingresar, decíamos, al interior de la matriz mitocondrial. Y para eso estamos viendo tres reacciones. Entonces, este ácido graso va a reaccionar con la coenzima A y el ATP para formar, decíamos, una molécula más energética. Es decir, el ácido graso va a ser transportado por la coenzima A. Y el ATP se va a transformar en AMP y el piro. Habíamos mencionado en el capítulo de bioenergética, estas reacciones, cuando nosotros las vemos de esta manera, no significa de que este de aquí solamente le va a dar energía para que se forme este producto a partir de estos reactantes. Sino habíamos dicho de que siempre el ATP participa de las reacciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este mecanismo de reacción. Es decir, para esta reacción de activación del ácido graso en acil graso CoA, vamos a ver el mecanismo de reacción. Entonces, tenemos aquí el ATP, esta es la estructura del ATP, la
adenosina unido a 3 grupos fosfato. Esto de acá se llama ATP. Este ATP de la reacción, este de aquí, va a reaccionar con el ácido graso, ¿no? Es decir, se va a romper este enlace, el fósforo y el oxígeno, y va a liberar al pirofosfato, que es este de acá, lo libera. Y el adenilato, que es este de aquí, es decir, la adenosina con un grupo fosfato, es el adenilato. Este adenilato se va a unir al grupo ácido del ácido graso. Se va a unir en este oxígeno. Va a formar un enlace covalente con el adenilato. Y va a formar este intermediario que ustedes pueden ver. La enzima que va a catalizar la reacción entre el ácido graso y el ATP se llama acilgraso-CoA sintetasa, porque lo que va a sintetizar esta enzima es el acilgraso-CoA. Es el acilgraso-CoA. Esto es lo que se va a sintetizar, este es el producto final, ¿no? Es decir, el ácido graso unido a través de un enlace tiol a la coenzima A. Entonces, este de acá, este ácido graso, al estar transportado por porque este es un transportador de grupos aciles, forma el acil graso CoA. Bien, entonces para formar este acil graso CoA, estamos viendo que el ácido graso va a reaccionar en primera instancia con el ATP para formar el intermediario denominado acil graso adenilato. El ácido graso está unido al adenilato del ATP a través de un enlace covalente, ¿no? Ahora, este intermediario, como es un intermediario, está unido a esta enzima en su sitio activo a través de un aminoácido de esta enzima. Entonces, esta enzima decíamos que se llama acilgraso-CoA sintetasa, porque va a sintetizar a los acilgraso-CoA. Bien, ahora, una vez que se forma este intermediario, va a reaccionar recién la coenzima A. Esta coenzima A va a ingresar, va a reaccionar con acilgraso adenilato y se va a unir a través de un enlace tiol al ácido graso. Y para ello va a desprender, va a romperse este enlace y va a desprender el AMP. Este es el AMP, la adenosina, con un grupo fosfato, es el AMP. Entonces va a desprender el AMP y va a formar, como está reaccionando este intermediario con la coenzima A, va a formar el acil graso CoA, es decir, el ácido graso se une a un portador de grupos aciles. Por lo tanto, esta molécula es energética, altamente energética. Si aquí se rompe este enlace, se va a liberar una gran cantidad de energía. Son moléculas altamente energéticas, así como el acetil de la coenzima A. Cuando libera la coenzima A, hemos dicho que libera una gran cantidad de energía. Bien, entonces lo que está haciendo la célula primero es activar al ácido graso. Para eso está gastando un ATP, ¿no? La reacción. Ahora, para que la reacción esté desplazada hacia la formación del producto, del acil graso CoA, el delta G
para esta reacción es 0 por mol, es decir, es exergónica. Ahora, para que esta reacción esté desplazada a la formación de acil graso CoA, este pirofosfato, a través de esta hidrolasa, va a romper el enlace y va a formar 2 fosfatos inorgánicos. Y va a desprender, por el rompimiento de este enlace, va a desprender 33.4 kilojulios por mol. Esta energía, entonces, más esto de aquí, ¿no?, es la energía que se va a liberar en esta reacción química, en la formación del acil graso CoA. Por eso es que como producto vamos a tener el fosfato inorgánico, el acil graso CoA y el AMP, ¿no? A partir del ATP, del ácido graso y de la coenzima A. Estos son los reactantes, la coenzima A, el ácido graso y el ATP. Y los productos es el fosfato inorgánico, el acil graso CoA y el AMP. Ahora, en esta reacción estamos gastando un ATP, la célula está invirtiendo energía para activar al ácido graso en términos de ATP. Además acá, ¿no es cierto?, hay una hidrólisis del pirofosfato. Este fosfato, para que nuevamente se transforme en ATP, la célula va a gastar un ATP. Por tanto, cuando hagamos el balance de energía en términos de ATP, acuérdense que aquí ya estamos invirtiendo 2 moles de ATP. Este de acá, que es un mol, y para que este vuelva a regenerar el ATP, vamos a invertir otro mol de ATP. Entonces son 2 moles de ATP que utiliza la célula para poder transformar el acil graso en acil graso CoA en esta estructura química. Una vez que se forma el acil graso CoA, eso se forma en la pared externa de las mitocondrias, al lado mirando al citoplasma de la célula. Es decir, estas isoenzimas, todas estas de acá son isoenzimas, ¿no? Es decir, como los ácidos grasos tienen diferentes estructuras químicas, entonces hay estas enzimas van a catalizar a un solo aminoácido, por tanto, hay una familia de enzimas, a eso lo llamamos isoenzimas. Esta enzima es la misma que esta, ¿no es cierto? Solamente estamos mostrando el mecanismo de reacción, es decir, cómo reacciona el ATP con el ácido graso a través de esta enzima. Forma el intermediario, pero sigue unida a la enzima. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Sigue unida a esta enzima. Y una vez que reacciona con la coenzima A, va a liberar el AMP y va a liberar el ácido graso CoA. Estos son los productos de la reacción. Este no se libera porque es un intermediario. Y esta de acá, con una segunda enzima, llamada pirofosfato inorgánico hidrolasa, va a formar 2 grupos fosfato a partir del pirofosfato. O sea que en esta activación del acil graso CoA actúan 2 enzimas. Bien. Una vez entonces que se forma este acil graso CoA en la pared externa de las mitocondrias, entonces pasan por la pared externa de la mitocondria al espacio intermembranario. La mitocondria tiene 2 paredes. Pasa a través de la pared externa, que son permeables, y se encuentra en el espacio intermembranario. Este
de acá y tiene que ingresar a la matriz mitocondrial. La célula lo tiene que meter a la matriz mitocondrial. Ahora, ¿cómo va a ingresar si este no puede ingresar a través de la pared interna de la mitocondria? Entonces va a ingresar a través de unos portadores específicos, ¿no? Que está unido con esa enzima para que se transforme en una molécula que pueda ingresar a través de ese portador. Esa enzima, esa segunda reacción, está en la pared externa, en el lado externo de la membrana interna de la mitocondria. Y la última que vamos a ver, la última enzima, va a estar fija en la membrana interna, en la pared interna de la membrana interna de la mitocondria. Parece un trabalengua, pero ustedes lo van a ver aquí. Bien, entonces ya vimos la primera reacción, ¿no es cierto? Donde el ácido graso se va a activar químicamente en acil-CoA. Ahora, esa estructura química, el acil-CoA o el acil graso-CoA, este de aquí, una vez que se forma, ingresa por la pared externa de la mitocondria, se encuentra ya en el espacio intermembranario y no va a poder pasar esta molécula porque ni siquiera pasa el hidrógeno, decíamos, ¿no es cierto?, por las paredes internas de la mitocondria. Entonces, para que ingrese este ácido graso, tiene que unirse a esta estructura química, que es la carnitina. Esta carnitina tiene en el carbono número 3, tiene una función oxidrilo, esta de acá. Entonces, este ácido graso, el acil graso, se va a unir a este oxígeno de este grupo oxidrilo de la carnitina. Se va a unir aquí y va a formar la acilcarnitina. Eso sucede en el espacio intermembranario. Entonces aquí me van a entender mejor. Este de acá es la membrana interna de la mitocondria. Aquí está la membrana externa de la mitocondria, ¿no es cierto? Es ahí donde se va a formar el acil graso CoA, esta de aquí, la primera reacción que acabamos de ver, el mecanismo de reacción, este de acá. Ahora, una vez que se encuentra en el espacio intermembranario, que es este de aquí, ¿no?, entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, este de acá no puede entrar a la matriz mitocondrial. Esta estructura química, el acil graso CoA, no puede ingresar aquí adentro. Y existe un portador específico, es decir, esta proteína de acá, que puede transportar a la carnitina. Por tanto, para que ingrese este acil graso CoA, va a reaccionar con la carnitina. Ya vimos su estructura química de la carnitina, ¿no es cierto? Entonces hay un carbono, el número 3, donde tiene oxidrilo, decíamos. Ese es su centro activo de la carnitina. En ese grupo se va a unir al oxígeno el ácido graso, es decir, el acil. Este de acá se va a unir, va a romperse este enlace cuando reacciona el acil-CoA, el acil graso CoA con la carnitina. Entonces, este ácido graso se va a unir a la carnitina, que es el acilcarnitina, y va a liberar a la coenzima A. Esta coenzima A pertenece al citoplasma de la célula. Normalmente esta coenzima A se utiliza para sintetizar los ácidos grasos. Para eso se utiliza esta coenzima A, y para transportar los ácidos grasos
hasta el espacio intermembranario. Esa es prácticamente la función de estas coenzimas. Una vez que se forma el acil graso de la carnitina, desde acá, ahora sí ya puede ingresar a través de esta proteína. Va a ingresar y va a salir al mismo tiempo la carnitina de la matriz mitocondrial, va a salir al espacio intermembranario esta carnitina para que vuelva a reaccionar con otra molécula de acil graso CoA y pueda formar el acil carnitina y pueda ingresar ese ácido graso a la matriz mitocondrial. Entonces esta es la segunda enzima, esta de aquí, se llama carnitina aciltransferasa, porque está transfiriendo el grupo acil, el ácido graso, a la carnitina. Entonces esta es la carnitina aciltransferasa. 1, porque esta de acá está catalizando la reacción de la carnitina con el acil graso CoA. Ahora, una vez que ingresa el acil de la carnitina, ingresa a la matriz mitocondrial, este acilcarnitina va a reaccionar con la coenzima A de la matriz mitocondrial y va a regenerar el acil graso CoA. O sea, este es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Se está regenerando el acil graso CoA y está liberando la carnitina. Esta carnitina va a salir nuevamente de la matriz al espacio intermembranario. Esta reacción de acá, de la carnitina y la coenzima A, para formar carnitina y acil graso CoA, es catalizada por esta otra aciltransferasa. Es una enzima, es igual que esta, ¿no es cierto? Pero su función es reaccionar, es catalizar la reacción de la carnitina con la coenzima A, es decir, el proceso inverso de este, ¿no? Lo llamamos carnitina aciltransferasa 2. Ahora, este está ¿dónde? Esta está pegada, esta proteína está pegada a la membrana interna de la mitocondria, pero en la pared interna, porque está mirando a la matriz mitocondrial. Sin embargo, esta enzima, les decía, que va a catalizar esta reacción, esta enzima está también pegada, es una proteína que está unida a la membrana interna de la mitocondria, pero en la pared externa, ¿no es cierto? O sea, mirando al espacio intermembranario. Bien, entonces, este acil graso CoA se forma en la primera reacción que vimos, y la segunda reacción es para que ingrese, ¿no es cierto?, como acilcarnitina dentro de la matriz mitocondrial. Y para formar nuevamente el acil graso CoA, es la tercera reacción enzimática catalizada por esta enzima de acá. Entonces, para que ingrese el ácido graso activado como coenzima A, existen 3 reacciones enzimáticas. Una vez que ya este ácido graso activado con la coenzima A se encuentra en la matriz mitocondrial, dentro de esa matriz mitocondrial están las enzimas para el catabolismo de los ácidos grasos, para romper las cadenas de los ácidos grasos y liberar energía, que posteriormente lo va a almacenar en términos de ATP para su mecanismo biológico. Y eso es lo que vamos a ver entonces ahora. Bien, y para entender mejor este catabolismo de estos ácidos grasos, vamos a tomar como ejemplo un ácido graso que tiene 16 átomos de carbono.
este ácido graso de 16 átomos de carbono es el ácido palmítico. Es un ácido graso es un ácido graso saturado, porque tiene estos grupos metilenos, ¿no es cierto? Estos de acá, carbono, hidrógeno, unidos por enlace simple con los carbones adyacentes. Eso se va repitiendo. Esta estructura es muy estable, ¿no? Pero almacena una gran cantidad de energía, estable químicamente, o sea, no reacciona. Por eso que este ácido graso está como coenzima A para que empiece el catabolismo, ¿no? Entonces, este ácido graso es el ácido palmítico, función ácida, y tiene 16 átomos de carbono, del carbono 1 siempre en el grupo funcional, carbono 2, carbono 3, etc. Y aquí se va a romper este enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Dicho de otra manera, si este es el carbono funcional ácido, el carbono adyacente se llama carbono alfa, ¿no? Y el siguiente, carbono beta. Y de ahí viene el nombre de la beta oxidación. Es decir, se va a romper este enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Este carbono beta, una vez que se rompe este enlace, va a formar este grupo funcional ácido. Es decir, va a reaccionar, este va a ser activo y va a reaccionar con la coenzima A. Entonces, en este catabolismo, en este ciclo del catabolismo de los ácidos grasos, un ácido graso como este de aquí, que tiene, por ejemplo, 16 átomos de carbono, ¿no? Va a entrar a este ciclo de la beta oxidación y cada vez que ingrese a ese ciclo, va a romperse este enlace entre el carbono alfa y el carbono beta del ácido graso y va a liberar entonces este grupo con 2 átomos de carbono unido a la coenzima A, y ese se llama acetil, el que conocemos, el acetil de la coenzima A. Y este de aquí se va a unir también a otra molécula de la CoA y va a formar un acil de la coenzima A con menos 2 átomos de carbono que el inicial. Y este tiene 16 y cuando salga de la beta oxidación va a salir un acetil y va a salir un acil con 14 átomos de carbono. Y nuevamente va a ingresar al ciclo de la beta oxidación y nuevamente se va a romper este carbono ahora de alfa y beta, porque se rompió este, ¿no es cierto? Ya este de aquí es el carbono funcional, carbono alfa, carbono beta. Nuevamente se va a romper este enlace de la misma manera que sucedió aquí. Por eso que es un ciclo. Cada vez que ingresa al ciclo de la beta oxidación, va a desprender un acetil, ¿no? Va desprendiendo los acetiles. Cada vez el acil disminuye con 2 átomos de carbono hasta que en la última vuelta de la beta oxidación va a entrar un acil con 4 átomos de carbono. Y en la última vuelta va a romper este enlace, como lo hace aquí, y va a liberar 2 acetiles, ¿no? Entonces tenemos que, cuando hagamos el balance de energía, tenemos que saber cuántos acetiles se está formando durante la beta oxidación. Entonces, contemos. Si se va a romper acá, un acetil, 2, 3, 4, 5, 6, y en la última vuelta, 7 y 8. Entonces, en el ciclo de la beta oxidación, nos dice, por efecto de este catabolismo de los ácidos grasos, se va a sintetizar 8 acetiles de la coenzima A
Y nosotros sabemos de que los acetiles, acuérdense de la reacción del ciclo de la glucólisis a través de sus reacciones, el último intermediario era el piruvato, ¿no es cierto? Ese piruvato tiene 3 átomos de carbono, porque a partir de la glucosa se formaba 2 eh, moles de piruvato. Si va a ir por la vía aeróbica, decíamos que ese piruvato, a través de una reacción de oxidación y reducción, liberaba dióxido de carbono y formaba el acetil de la coenzima A. ¿Se acuerdan? Con 2 átomos de carbono. Ese acetil de la coenzima A es esta estructura química que ingresaba al ciclo de Krebs. Lo mismo entonces aquí en la oxidación de los ácidos grasos, estamos sintetizando una gran cantidad de acetiles, ¿no? Por ejemplo, en este ácido graso del ácido palmítico, estamos sintetizando 8 acetil-CoA que van a ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Y aquí se va a oxidar completamente el acetil en dióxido de carbono. Y en estas reacciones del ácido cítrico, en 4 de las reacciones, son reacciones de oxidación y reducción, 3 con la coenzima NAD y 1 con la coenzima FAT. Entonces hay liberación de electrones, están liberando energía de los ácidos grasos, transportando esos electrones a esos portadores de energía. Es decir, estoy hablando de esto, portadores de electrones de las 4 reacciones aquí del ciclo de Krebs. Esos electrones van a ser transportados al último ciclo de la fosforilación oxidativa en forma de NADH o FADH. Y en cada vuelta de un acetil forma 3 NADH y un FADH, ¿no? En total, este ácido palmítico va a liberar 64 electrones. Y estos son los que van a transportar esos electrones al ciclo de la fosforilación oxidativa, que es la tercera fase. Bien, entonces aquí en la beta oxidación se está liberando como producto el acetil de la coenzima K, acetil de la coenzima A, y aquí ese acetil de la coenzima A se está oxidando completamente a dióxido de carbono y está liberando electrones. Bien, ahora, dentro de este ciclo de la beta oxidación, cada vez que ingresa este y libera el acetil y el acil con menos 2 átomos de carbono, en ese ciclo vamos a ver que se va a liberar un NAT y un FAT cada vez que entra al ciclo de la beta oxidación. Por eso que nos está mostrando el esquema que cuando hay oxidación del ácido graso y se forma el acetil, también ese ciclo va a sintetizar NADH y FADH, un NADH y un FADH. Por tanto, estos NADH y estos FADH provienen del catabolismo del acetil de la coenzima A en el ciclo de la beta oxidación y también proviene de la beta oxidación, el ciclo de la beta oxidación, los NADH y los FADH. Todo eso entonces van a ingresar a la tercera fase. En esta tercera fase, que vamos a ver posteriormente, de la fosforilación oxidativa, aquí estos portadores de electrones van a entregar estos electrones altamente energéticos a portadores fijos en la membrana interna de la mitocondria. Y es ahí donde el último aceptor de los electrones va a ser el oxígeno, que se va a transformar en agua, porque el oxígeno, ¿no es cierto?, tiene un potencial de reducción mayor que cualquiera. Entonces, este va a recibir los electrones, el último aceptor de los electrones, y en esa cadena de transporte de electrones
se va a sintetizar el ATP. Entonces, por cada NADH que ingresa a este ciclo de la fosforilación oxidativa, va a liberar 3 ATP. Otros dicen 2, otros 2,5. Nosotros vamos a tomar el valor general, que es 3. Cada vez que ingresa el FADH a este ciclo, va a liberar 2 ATP, ¿no? Bien. Entonces, su equivalencia del NADH va a ser 3 ATP y su equivalencia del FADH va a ser 2 ATP. Es decir, lo que quiero decir es que cuando veamos el ciclo de la fosforilación oxidativa, por cada NADH que entre a esos portadores de electrones, va a generar 3 ATP. Y el FAD, 2 ATP. Esa es su equivalencia para poder saber cuánto de energía va a almacenar en términos de ATP la oxidación de un ácido graso. Bien, entonces hay 3 fases. Esta es la primera fase de oxidación de los ácidos grasos, se llama beta-oxidación. La tercera fase es la oxidación de la acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Y la tercera fase es la generación de ATP debido a estos electrones que van a ingresar a esta cadena respiratoria, ¿no? Entonces, estas 3 fases siempre están combinadas. Veamos entonces esta fase que nos interesa, cómo se oxidan los ácidos grasos en el ciclo del catabolismo de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación. Este esquema de acá nos muestra cómo se va a oxidar los ácidos grasos. Y para ello vamos a tomar entonces nuestro ejemplo acá del ácido palmítico. Este de acá era el ácido palmítico con 16 átomos de carbono y estos enlaces son enlaces saturados, enlaces simples, ¿no? Entonces decíamos que si este es el carbono ácido, el carbono adyacente es el carbono alfa y el siguiente el carbono beta. Es este enlace lo que se va a romper. Ahí viene el nombre, decíamos, de la beta-oxidación. Ahora, ¿cómo se va a romper estos enlaces, ¿no? ¿Cómo se va a oxidar este ácido graso? Va a entrar a este ciclo de la beta-oxidación. Para que ingrese entonces al ciclo, el ácido graso está activado, ¿no es cierto?, en términos de coenzima A. Este ácido palmítico unido a la coenzima A través de este enlace carbono-azufre, ¿no? Ahora bien, esta estructura química se llama palmitoil de la coenzima A. El ácido palmítico, al estar unido al portador de acil, recibe el nombre del palmitoil-CoA, que es este de acá. Este va a ingresar a la beta-oxidación, se va a oxidar estos ácidos grasos, se va a romper estos enlaces. Bien, ¿cómo es ese ciclo de la beta-oxidación? Existe una primera enzima, que su función es deshidrogenar, es una deshidrogenasa. Como este de acá es un acil, ¿no? Siempre es un acil, o sea, cualquiera que sea la estructura, es un acil unida a la coenzima A. Entonces la enzima se llama acil-CoA deshidrogenasa. ¿Cuál es la función? Quitar electrones y protones de este ácido graso. Entonces, ¿de dónde van a salir los electrones y protones? Si nos fijamos acá, tenemos el carbono alfa y el carbono beta. Entonces, va a salir un hidrógeno del carbono beta y un hidrógeno del carbono alfa, ¿no? Como sale un hidrógeno de acá y otro hidrógeno de aquí, para que el carbono cumpla la regla del octeto, tiene que formar un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, este de aquí. Hay un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Fíjense que el carbono alfa libera un hidrógeno, ya tiene un solo hidrógeno, lo mismo el carbono beta, que tenía 2, queda ahora 1.
Bien, entonces, este intermediario que se forma se llama trans delta 2 enoil-CoA. ¿Por qué se escribe así? Uno, que en orgánica 2, ustedes vieron los enlaces cis y los enlaces trans, ¿no? Este de aquí es un enlace trans. Los enlaces dobles cis normalmente están en la naturaleza, eso les explicaron, ¿no es cierto? Está en la naturaleza. Por ejemplo, un ácido graso insaturado tiene un doble enlace o dos dobles enlaces, etc. Sus dobles enlaces siempre están en posición cis. Sin embargo, ahora este doble enlace de acá está en posición trans, para que esta enzima pueda catalizar. Es decir, esta enzima de acá, la hidrolasa, no cataliza los dobles enlaces de los ácidos grasos que están en posición cis. Bien. Entonces, este intermediario que se forma de acá, ¿no es cierto?, está liberando ya dos hidrógenos. Vale decir, está liberando 4 electrones y 2 protones, ¿no? Este está en su forma oxidada, este está en su forma reducida. Ahora, cuando esta coenzima, que es el FAT, actúa en una reacción enzimática, esta es la enzima, y esta es su coenzima, habíamos visto una reacción parecida a esta en el ciclo de Krebs, ¿no? En ese ciclo de Krebs, le voy a mostrar acá para que me entiendan mejor. En el ciclo de Krebs teníamos una reacción donde la coenzima era el FAT. Era la reacción, si ustedes se fijan acá, había una reacción donde el propionato se transformaba en succinato, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs. Este succinato, para que se transforme posteriormente, es catalizada por esta enzima, decíamos, ¿se acuerdan? El succinato deshidrogenasa. Entonces, esta reacción va a ser una reacción de oxidación y reducción. Es decir, en esta enzima, perdón, es esto lo que quiero hablar, esta de aquí. Esta enzima de acá, la acil-CoA deshidrogenasa, ¿no?, que estamos viendo ahora, esta enzima tiene como grupo prostético el FAT, ¿no? Es decir, el ácido graso de nosotros, el ácido graso, va a liberar los electrones y protones y le va a entregar a este grupo prostético a través de esta enzima, ¿no? Y va a formar el FAT-H. Es una reacción, decíamos, parecida a esta de acá, del ciclo de Krebs, ¿no?, donde el succinato le está entregando los electrones a esta enzima, donde está el FAT, va a transformar también en FAT-H, y después le va a entregar a un portador que se encuentra aquí, después lo vamos a ver, y posteriormente esos electrones van a pasar a un portador móvil. Esto es lo que vamos a ver en el ciclo de la fosforilación oxidativa, donde les decía que hay portadores de electrones que están unidas a estas proteínas, estos complejos proteicos, y que de acuerdo a su potencial de reducción van a recibir y van a entregar electrones. Entonces estas proteínas son fijas, transmembranas, es decir, están a lo largo de toda la membrana interna de la mitocondria. Esta es la membrana interna de la mitocondria. Entonces estas proteínas son las que tienen los portadores de electrones, ¿no? Ahora, este portador de electrones, que es la ubiquinona, es un portador móvil. Está sujeto a esta membrana, se puede desplazar. Esta membrana es lipídica. Entonces atrapa a este portador de electrones. Por tanto, este es móvil, lleva los electrones, por ejemplo, de este complejo enzimático, que lo vamos a ver, va a llevar los electrones hacia
el complejo 3, ¿no? Llevando los electrones, este portador de esos electrones lo está transportando. También esta ubiquinona va a transportar estos electrones provenientes del succinato en la reacción de Krebs. Lo va a transportar aquí, le va a entregar los electrones al FAT. FAT se transforma en FAT-H, le va a entregar a otro portador aquí. Ese portador le va a entregar a esta ubiquinona le va a entregar a varios portadores aquí y posteriormente va a ser transportado esos electrones por el citocromo C, etcétera, hasta llegar al oxígeno. Entonces, lo mismo en esta primera reacción del ciclo de la beta-oxidación. Entonces, nuestros ácidos grasos acá, ¿no? Nuestros ácidos grasos, como el ácido palmítico que estamos viendo, su primera reacción es una deshidrogenación, decíamos, ¿no es cierto? Y la enzima esta se llama acil-CoA deshidrogenasa, que tiene como grupo prostético al portador de electrones, que es el FAT. Este va a recibir los electrones, ¿no?, del graso, en este caso del palmitoil, de la coenzima A, y en esa primera reacción, y este FAT, el FAT-H, los electrones y protones, lo va a entregar a esta proteína que está fija en esta membrana. Se llama proteína transportadora de electrones. Aquí tiene portadores de electrones. Entonces este va a entregar, va a recibir, va a entregar electrones y por último se va a entregar los electrones a esta ubiquinona. Va a entrar a la fosforilación oxidativa, que es esta de aquí. Entonces le va a entregar a la ubiquinona y así sucesivamente van a ser llevados los electrones y ahí se va a desprender energía y esa energía va a ser para sintetizar el ATP. Eso lo vamos a ver con detalle en el ciclo de la fosforilación oxidativa. Entonces lo que quiero que me entiendan es que esta primera reacción, esta enzima está fija a la membrana interna de la mitocondria. Está fija esta enzima a esta proteína transportadora de electrones, que es parte del ciclo de la fosforilación oxidativa, al igual que esta. Por eso que cuando hablamos de FAT, decíamos que es equivalente a 2 ATP, y cuando es el NAT, es equivalente a 3 ATP, es decir, los NAT, la enzima, la tercera enzima que vamos a ver ahora, es la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Estas de aquí van a trabajar con el NAT para formar el NADH. Y este NADH va a ingresar a este complejo 1 de la fosforilación oxidativa. Y cuando ingresa aquí, genera más energía. Hemos dicho que este NADH es equivalente a 3 ATP. Y los FADH, que directamente le entregan los electrones a la ubiquinona, es equivalente solamente a 2 ATP. Y entonces estas dos reacciones, ¿no es cierto?, lo vamos a ver en el ciclo de la beta-oxidación, lo que estamos viendo. Esta es la primera reacción y esta es la tercera reacción. ¿Cuál es su gran diferencia? Que esta enzima está unida, está fija a la membrana interna de la mitocondria a través de esta proteína. Sin embargo, en la tercera reacción de la beta-oxidación, esta enzima deshidrogenasa, igual que esta está disuelto en la matriz mitocondrial, ¿no?, soluble en la matriz mitocondrial. Por tanto, no está unido a ninguna proteína, ¿no? Directamente va a liberar los electrones, porque el NAT no es grupo prostético como el FAT. El FAT está unido por enlace covalente a esta enzima. El NAT no. El NAT no está unido de manera covalente en su sitio activo de la enzima, por tanto no es grupo prostético. Entonces este NAT va en su sitio activo, va a recibir los electrones y protones del ácido graso y va a liberar el NADH, el portador de electrones, que normalmente trabaja en las reacciones de oxidación y reducción. Bien, entonces sigamos con el ciclo de la beta-oxidación.
La primera reacción, habíamos dicho que es una deshidrogenasa. Estaba aquí. Entonces, esta enzima, el acil-CoA deshidrogenasa, es la que está unida, ¿no es cierto?, a la proteína de la membrana interna, ¿no? Bien. Y el FAT, que es el grupo prostético de esto, está tomando los electrones y protones y se transforma en FAT-H. Es el que está ingresando al ciclo de la fosforilación oxidativa, ¿no? Bien. Entonces se forma este intermediario, ¿no? Aquí hay un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta en posición trans, y eso significa esto de acá. Es decir, cuando ustedes ven delta y aquí un número encima, nos dice que hay un doble enlace en el carbono número 2, nos está diciendo. Este es el carbono 1, carbono 2. Entonces aquí está el doble enlace, nos dice. Ustedes ven representado aquí delta. Cuando contamos, este siempre es el carbono 1 funcional, el 2, el 3, etc. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de alfa, beta, es el carbono adyacente, es decir, este no es el alfa, es el grupo funcional, por tanto el alfa es este y el beta es este. Y entonces tenemos acá, nos dice un doble enlace trans, un doble enlace en el carbono 2, y este es el enoil-CoA, enoil-CoA. Ahora, este intermediario va a ser catalizada por una hidratasa, va a ingresar agua. Como es doble enlace, va a romper el enlace pi y va a ingresar el agua. El oxidrilo del agua se va a unir al carbono beta, el carbono beta, y el hidrógeno al carbono alfa cuando se rompe este enlace. Entonces vamos a tener carbono, hidrógeno 2, y aquí carbono, OH, hidrógeno. Entonces esta reacción es una hidratasa. Como este es el enoil-CoA, entonces se llama la enzima enoil-CoA hidratasa. Es la segunda reacción del ciclo de la beta-oxidación, el catabolismo de los ácidos grasos. Una vez que se forma entonces el beta-hidroxiacil-CoA, que es este, ¿no? La tercera reacción es una reacción de oxidación y reducción, que es esta de aquí. Es decir, esta enzima es una deshidrogenasa de este sustrato. Es decir, esta enzima se llama beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, cuya función es oxidar a esta estructura química, liberar los electrones. Oxidación es entrega de electrones, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde salen los electrones? ¿De dónde sale el hidrógeno? Entonces, fijémonos acá, este hidrógeno va a salir y este hidrógeno de acá, ¿no? Entonces, este carbono, para que todos tengan 4 enlaces, enlaces, ¿no es cierto?, y cumpla los tetos, este carbono va a unirse por un doble enlace al oxígeno, va a desprender estos hidrógenos que van a ser tomados por el NAT. Un hidrógeno con 2 electrones, un protón con 2 electrones, forma el NADH, el otro protón se libera a la matriz mitocondrial. Entonces está saliendo este hidrógeno y este hidrógeno. Se va a formar un doble enlace con el oxígeno. Se forma entonces este doble enlace con el oxígeno y esta estructura se llama beta-cetoacil. Ya no es hidroxi, ¿no? Como este de aquí, ya no es hidroxi, es ceto. Es una cetona. Bien, bien, entonces aquí es una reacción de oxidación y reducción, hay una liberación de NADH. Por eso que este ciclo libera un FATH y un NADH. El FATH en la primera reacción y el NADH en la tercera reacción del ciclo de la beta-oxidación. Una vez que se forma este intermediario, el beta-cetoacil-CoA, la cuarta reacción de la beta-oxidación es ya una función de esta enzima donde va a reaccionar este intermediario con la coenzima A. Se va a unir la coenzima A, ahora
Si este es el carbono alfa, el carbono beta, se va a romper aquí este enlace, va a desprender el acetil y va a entrar aquí el CoA y va a formar un acil. Es esto lo que les estoy explicando. Cuando reacciona esto con la coenzima A, esta coenzima A va a romper este enlace y va a formar el enlace tiol, este de aquí. Este carbono se va a unir a la coenzima A través del enlace tiol de su azufre, de la coenzima A. Ahora, este de aquí, ¿qué cosa es? Sigue siendo un acil, ¿cierto? De la coenzima A, pero con menos 2 átomos de carbono. Este ya tiene 14, si inicialmente era el palmitoil, ahora este de acá tiene solamente 14 átomos de carbono. Es el ácido mirístico. Como está el ácido mirístico unido a la coenzima A, se llama miristoil-CoA, este de aquí, ¿no? Es un acil graso con menos 2 átomos de carbono que el inicial. Y se desprende el acetil de la coenzima A, que es este de acá. Entonces, por cada ciclo que ingresa, ¿no? El acil graso, cada vez que ingresa a un ciclo de la beta-oxidación, ¿cuántos portadores de electrones se forman? Un FAT-H y un NAT-H, en términos energéticos, ¿no? Estas dos son reacciones de oxidación y reducción. Entonces va a liberar un FAT-H y un NAT-H por cada beta-oxidación. Y además, decíamos que por cada vuelta va a liberar un acetil de la coenzima A, que es este de aquí, el acetil, ¿no? Entonces, por cada vuelta de la beta-oxidación va a liberar un FAT-H, un NAD-H y un acetil de la coenzima A. Estamos hablando de moléculas energéticas. Y este de aquí, con menos 2 átomos de carbono, este acil graso CoA, que en este caso ya es el miristoil CoA, nuevamente va a ingresar por el ciclo de la beta-oxidación, ¿cierto? Y nuevamente va a catalizar estas 4 reacciones y va a liberar nuevamente el acetil de la coenzima y va a quedar un acil con menos 2 átomos de carbono, ya serían 12. Ese acil CoA, con 12 átomos de carbono, nuevamente ingresa al ciclo de la beta-oxidación, forma un acil-CoA, ahora con 10 átomos de carbono, nuevamente libera un acetil-CoA. Ese acil con 10 átomos de carbono vuelve a ingresar a la beta-oxidación y va a formar un acil-CoA con 8 átomos de carbono y aquí nuevamente un acetil-CoA. Hasta que al último, en la última vuelta, entra un acil graso con 4 átomos de carbono. En la última vuelta va a liberar 2 acetil de la coenzima. Es decir, está oxidando completamente el ácido graso en la beta-oxidación. Y entonces, este es el ciclo del catabolismo de los ácidos grasos. Lo mismo para los saturados, para los insaturados, para los con cadena par, como este de aquí, que tiene 16 átomos de carbono, que es el palmitoil, o ácidos grasos con cadenas impares. Bien, esta entonces es la beta-oxidación. Ahora, una vez que hablamos de la beta-oxidación, hemos dicho que hay electrones que van a ser transportados a esta fosforilación oxidativa. Entonces, el FAT-H entra por aquí y el NAT-H entra por aquí. El NAT-H es equivalente a 3 ATP porque ingresa por acá. Es decir, vamos a ver que aquí se va a generar más energía que por aquí. Entonces, el FAT-H equivalente a 2 ATP y el NAD-H equivalente a 3 ATP. Bien, entonces hagamos el balance para entender la de energía que se va a formar. Tenemos acá entonces los 4 pasos, ¿no? Donde se genera acetil y ATP. Veamos
en el caso del ácido palmítico. Decíamos que el ácido palmítico en forma de palmitoil-CoA, de ácido graso activado, este va a ingresar al ciclo de la beta-oxidación, ¿verdad? Ingresar al ciclo de la beta-oxidación, en la primera vuelta hemos dicho que se forma un acil con menos 2 átomos de carbono, va a formar el miristoil-CoA con 14 átomos de carbono. Y en esta reacción, en esta primera vuelta de la beta-oxidación, decíamos que se va a sintetizar un FAT, un NAT y un acetil-CoA, ¿no? Por tanto, en esta primera reacción tenemos al palmitoil-CoA más un CoA, más un FAT, más un NAT, más agua, y forman estos productos. Nos interesa estos dos portadores de electrones y el acetil-CoA. Ahora, este miristoil-CoA es un acil-CoA con menos 2 átomos de carbono que este, nuevamente va a ingresar, decíamos, al ciclo de la beta-oxidación y va a catalizar nuevamente esta reacción, ¿verdad? Es decir, en esta reacción ya estamos viendo los 7 ciclos de la beta-oxidación. El primero, ¿no? Donde hay un FAT. Hemos dicho de que va a entrar 7 veces al ciclo de la beta-oxidación, por tanto va a haber 7 CoA, 7 FAT, 7 NAT, 7 agua, lo mismo que esto, pero estamos multiplicando ahora por 7, todo esto, a un mol de palmitoil-CoA. Entonces, va a formar, decíamos, 8 acetil-CoA, porque en la última vuelta forma 2 acetil-CoA. Como son 7 vueltas, 7 FAT-H, 7 NAD-H. Eso es lo que se está formando en la beta-oxidación total. 8 acetil, 7 NAT, 7 FAT, 7 NAT. Sigamos con el balance de energía. Ahora vamos a agarrar esta reacción. El palmitoil, ¿no es cierto? Dice, va a necesitar 7 CoA, 7 oxígeno, 35 fosfato inorgánico, 35 ADP, y va a formar 8 acetil más 35 ATP más 42 agua, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde está saliendo eso? Esa es una reacción general, ¿cierto? Donde está mostrando el catabolismo del palmitoil. Ahora, ¿cómo se forma 35 ATP? ¿De dónde sale ese valor de 35 ATP? A ver, recordemos el ciclo de Krebs, ¿no? Para analizar. Decíamos en la reacción anterior que se forma 8 acetil de la coenzima. Eso se mantiene. 8 acetil de la coenzima. Ahora, esto es el análisis de la beta-oxidación, ¿verdad? Ahora, en esta reacción general, estamos tomando en cuenta estos FAT y estos NAT que se van a transformar en la fosforilación oxidativa. Es decir, estamos haciendo un análisis en el ciclo de la beta-oxidación. Se forma 7 FAT y 7 NAT. Ahora, ¿qué es lo que decíamos del FAT y del NAT? Esto demostraba que van a ir al ciclo de la fosforilación oxidativa. Y un FAT-H es equivalente a ¿cuántos ATP decía? A 2 ATP. Entonces multiplicamos 7 por 2. 7 por 2 son 14 ATP en la fosforilación oxidativa. Y por cada NAT decíamos que ahí se forma en la fosforilación oxidativa 3 ATP. 3. Por tanto, 3 por 7, 21. 21 más 14 de este, 21 más 14 de esto, es 35 ATP. Eso es lo que nos está mostrando
de acá, esta reacción, estamos analizando ya cuántos ATP se forma a partir de 7 NAT y 7 FAT generados en el ciclo de la beta-oxidación. Eso nos está mostrando de acá. Ahora, ¿qué nos falta? Este de aquí va a ir, decíamos, al ciclo de Krebs, ¿no? El acetil, estos 8 acetil de la coenzima A, va a ingresar al ciclo de Krebs. Ahora recordemos el ciclo de Krebs. Por cada ciclo de Krebs se sintetizan 3 NADH y un FAT-H, ¿no es cierto? Entonces, si son 3 NADH, 3 por 3, 9 ATP. Un FAT, 2 ATP. Entonces, por cada ciclo del ciclo de Krebs, cada acetil de la coenzima A que ingresa al ciclo de Krebs, hay 11 ATP que se sintetizan. 11. Entonces, esos 11 multipliquemos por 8. Va a ser 88, ¿cierto? 88 acetil de la coenzima A. Y aparte de FAT y NAT en el ciclo de Krebs, hemos visto que directamente se sintetiza por cada ciclo de Krebs un ATP directamente a nivel de sustrato. Como son 8 acetil, va a ser 8 ATP. Entonces vamos a sumar 88 más 8 ATP son 96 ATP. A partir de los 8 acetil son 96 ATP. Más estos 35 sumen 96, ¿no? Más 35 es 131. Esa es la cantidad de ATP que se va a formar a partir del palmitoil-CoA. Fíjense la gran cantidad de ATP que se sintetiza en la fosforilación oxidativa. Entonces aquí estamos mostrando, ¿no es cierto?, los 96 ATP que se forman a partir del ciclo de Krebs. Repito, decíamos, son 8 acetiles, ¿no es cierto? 8 acetil de la coenzima A que está ingresando al ciclo de Krebs. Y por cada ciclo de Krebs, decíamos que se forma 11 ATP en la fosforilación oxidativa. Entonces, 11 por 8 era 88, ¿verdad? Más 8 ATP que se formaba directamente en el ciclo de Krebs, son los 96, de aquí, 88 más 8, 96 ATP. Estos 96 más los 35 de que se forma en el ciclo de la beta-oxidación, son los 131 que decíamos forma a partir del palmitoil-CoA. Entonces esta es la última ecuación. A partir del palmitoil-CoA, de un mol de palmitoil-CoA, se va a sintetizar 131 ATP, ¿no? Ahora, ¿cuántos ATP hemos invertido para activar el palmitoil? Decíamos 2 ATP. Por tanto, si se invierte 2, 131 menos 2 es 129 ATP. 122 moles de ATP por cada mol de palmitoil-CoA. Ahora bien, si hacemos un balance energético, ¿no?, estos 129 es de ATP, ¿no? Ahora, ¿cuánto de energía tienen estos 129 ATP? Sabemos que por cada ATP que se transforma en ADP más fosfato inorgánico, se libera 30,5 kilojulios por cada mol de ATP. Entonces, multiplicamos 30,5 por los 129 ATP y vamos a tener que almacenamos energía en términos de ATP de
940 kilojulios por mol. La célula está almacenando esta energía en los 129 ATP. Ahora, ¿qué pasa si nosotros el ácido, este ácido palmítico, lo quemamos en una reacción de combustión, ¿no? En esa reacción de combustión, este palmitoil directamente se va a transformar en dióxido de carbono y agua, porque lo estamos quemando. Ese calor que va a desprender, ¿cierto? Tiene un valor de 9.800 kilojulios por mol. Esto es lo que libera en la combustión, está en la reacción de combustión, para saber la cantidad total de energía que tiene el palmitoil. Si esto es lo que tenía el palmitoil y esto es lo que está almacenando la célula, entonces dividimos este valor entre este de aquí y vamos a tener aproximadamente el 40%. Significa de que de este, que es el 100%, este de aquí es el 40%. Significa de que la célula está recuperando de ese ácido graso el 40% de la energía para que la célula pueda utilizar. Este balance es en condiciones normales, estamos analizando el delta G estándar, pero en condiciones reales, donde las concentraciones no es 1 molar, sino son concentraciones en milimoles, concentraciones bajísimas dentro de la célula, se ha hecho los cálculos de energía y se ha visto que no es 40%, eso es en condiciones estándares que estamos analizando. Pero ya en condiciones reales se observa de que se recupera energía hasta un 80%, ¿no?, de la energía que tenía el ácido graso. O sea que las células son eficientes en recuperar energía de las moléculas. Esta tablita nos está mostrando el resumen de lo que he hablado. Estas dos enzimas son de la beta oxidación, ¿no? Hay generación de 7 FAT en la primera reacción y en la reacción número 3, 7 NAT. Cada FAT genera 2 ATP, 2 por 7, 14. NAT 3 por 7, 21, ¿no? Ahora, estas reacciones de acá, estas 4 reacciones, son en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se forman 3 NAT, a través de estas enzimas, deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y el malato deshidrogenasa, que tiene como coenzima el NAT. Y el succinato deshidrogenasa, el que está unido a la membrana interna, su grupo prostético es el FAT. Como hay 8 acetiles, entonces lo multiplicamos. 8, 8, 8 y 8, ¿cierto? Aquí 8 por 3, 24. 8 por 3, 24. 2 por 8, 16. 8 por 3, 24. Y estos 8 ATP es el que se sintetiza directamente con el succinil-CoA sintetasa en el ciclo de Krebs, ¿no?, directamente. Entonces la suma de todos estos ATP es 131, ¿no? De esto lo descontamos 2, son los 129 efectivos. Bien, posiblemente les he cansado, ¿no es cierto? Vamos a seguir el día de mañana. Vamos a ver el catabolismo de los ácidos grasos ya insaturados, ¿no? Aquellos ácidos grasos que tienen doble enlace SIM, un doble enlace, 2 dobles enlaces, vamos a ver, y también aquellos que tienen cadena impar. Y posteriormente vamos a continuar ya con el catabolismo de las proteínas. Estamos viendo lo más importante del catabolismo de los ácidos grasos, grasas. Lo mismo vamos a hacer con las proteínas por el tiempo que tenemos. Apenas tenemos ya 4 semanas para pasar clase, entonces tengo que resumir, ¿no es
¿cierto? Estos metabolismos para que ustedes conozcan, ¿no? Bien, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, gracias. Gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Luego.